Hola amiguitos y amiguitas, muy bienvenidos a este espacio de mis hijos creciendo en Emuná. Hecho con mucho, pero con mucho amor para cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar juntos la parashá número 35, que se llama Nasó y significa levanta. La encontramos en el libro de Números, capítulo 4, versículo 21, hasta el capítulo 7 y los versículos 89. La porción de esta semana inicia hablándonos acerca de los hijos de Leví. Durante el capítulo 4 ya nos venía contando que ellos eran los encargados de trabajar en el tabernáculo, ¿sí? Ahí en el Mishkan. Ellos, recuerden que no habían sido censados o contados juntos con todo el pueblo, porque ellos no habían sido elegidos para formar parte del ejército, sino que Dios los había elegido a ellos, a los levitas, para que ellos sirvieran en el tabernáculo y eran los encargados de armar y desarmar el tabernáculo cuando ellos caminaban por el desierto. Muy bien, este capítulo 4 nos sigue contando acerca de los hijos de Leví, cuáles eran sus funciones. Entonces vemos que los gersonitas eran los que transportaban las cortinas, ¿sí? Sus cubiertas, es decir, las cubiertas del tabernáculo, las cortinas del atrio y sus cuerdas con todos los utensilios del servicio. También dentro de la tribu de Leví, es decir, lo que eran los hijos de Leví, estaban los meraritas. Los meraritas transportaban la estructura del tabernáculo, ¿sí? Los tablones, los travesaños, sus columnas, las columnas del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Y también estaban los coatitas. Los coatitas eran los encargados del servicio general de toda la tienda de reunión, es decir, del Mishkan, el tabernáculo. Y ellos también, como ustedes ahora están viendo en esa imagen, eran los que transportaban los muebles más sagrados del tabernáculo. Y ese transporte lo tenían que hacer sobre sus hombros. Muy bien, ¿qué nos enseña todo esto? Bueno, como pudimos ver, cada uno de ellos tenía una función diferente, ¿sí? Y así nosotros también, cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes que cumplir, ¿sí? Vamos a ver cómo era el mismo Dios eterno que le daba diferentes funciones a las tribus. En este caso estamos viendo específicamente a los de las tribus de Leví. Pero era un mismo Dios, así también nosotros. Dios nos da diferentes funciones, ¿sí? Pero es el mismo Dios y es el mismo Espíritu quien las da. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 12, nos dice que hay diversidad de dones, diversidad de funciones, pero que el Espíritu es el mismo. Dice que a uno les da fe por el mismo Espíritu, otros dones de sanidad, otro operan milagros, otro profecías, otros discernimientos de espíritu. Dice que otros el hablar en distintas lenguas, otros las interpretan, pero todas estas cosas las hace un mismo Dios, ¿sí? Un mismo espíritu que reparte en particular como Él quiere hacerlo. Muy bien. También esto nos muestra de que nosotros somos un mismo cuerpo, ¿sí? Somos un solo cuerpo y donde Yeshua es la cabeza. Así como nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, pero es un solo cuerpo, ¿verdad? Bueno, así también es como el Eterno lo representa, ¿sí? Somos un solo cuerpo y Yeshua es la cabeza de ese cuerpo, donde cada uno de nosotros cumplimos distintas funciones, ¿sí? Pero servimos a un solo Dios. Como podemos ver en lo que
recién estábamos comentando, en ningún momento en las escrituras nos dicen, por ejemplo, que los gersonitas competían con los meraritas o que los meraritas competían con los coatitas, sino como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, cada uno cumplía su función y lo hacía de manera excelente. Ellos no competían entre sí, sino que cada uno se encargaba de hacer lo que le tocaba hacer de una manera muy excelente. El Salmo 138:6 nos dice porque el Eterno es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no quiere que nosotros tengamos orgullo porque Él nos ha dado una asignación diferente al de otra persona, ¿sí? Miren, los coatitas en ningún momento se sintieron ni más puros ni más santos, porque a ellos les tocaba transportar los muebles más sagrados, ¿sí?, del tabernáculo. Nunca sintieron eso. Ellos simplemente cumplieron con la función que les tocaba. Y así tenemos que ser nosotros, ¿sí? Jamás sentir orgullo, jamás sentir competencia con nuestro hermano, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que cooperar con el trabajo del otro. ¿Qué significa cooperar? Cooperar significa operar con otro, trabajar con otro. Y así funciona el cuerpo del Eterno, ¿sí? Todos trabajando según la función que Él nos ha dado, sin competir con el otro, sino siendo cooperativos. Muy bien, todo esto nos enseña el capítulo 4. Ahora vamos a pasar al capítulo 5. Y en este capítulo 5 vamos a hablar de un tema muy importante, los celos, ya que muchas veces está en nosotros y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Lo primero que tenemos que saber que es muy falso ese dicho que dice que el que cela es porque quiere. Todo lo contrario, los celos sí muestran inseguridad y duda. En este capítulo, las escrituras nos relata que cuando en un matrimonio, en una pareja, habían problemas de celos, ellos tenían que ir al sacerdote y el sacerdote a través de un ritual los ayudaba a superar esto y les ayudaba para que ellos pudieran tener una reconciliación. Muy bien, tenemos que revisar, ¿sí?, muchas veces nuestra autoestima, es decir, si nos estamos valorando a nosotros mismos. Y debemos estar seguros de quién somos en Dios, porque cuando nuestra identidad está segura en Dios, sabemos que tenemos un Padre que nos ama por sobre, nos ha elegido para Él. Cuando nosotros sabemos esto, entonces nuestra autoestima se sana, nuestra identidad se sana y de esa manera en nuestros corazoncitos no hay lugar para los celos. Ahora vamos a continuar con el capítulo 6. En el capítulo 6 nos enseña la Escritura acerca de la ley, la pureza y la ofrenda del nazareo. ¿Qué es un nazareo? Bueno, la palabra hebrea que ha sido traducida como nazareo es nazir, que significa alejado, apartado. Esa palabra nazir viene de la raíz nazar, que significa abstener, separar, consagrar. El verbo nazar que aparece en este versículo, en este capítulo 6, fue traducido como dedicarse. Muy bien, entonces vemos que una persona nazarea era aquel que estaba consagrado completamente a Dios. Él estaba alejado, apartado de cualquier otra actividad. Él solamente sí se dedicaba a estar consagrado y a servir al Dios eterno. Una persona nazarea podía ser llamada, sí, desde la concepción es decir, dentro de la pancita de su mamá, ¿sí? Muchos fueron llamados estando en la pancita de su mamá y fueron separados, fueron apartados para Dios, como en el caso de Sansón,
el caso de Samuel y el caso de Juan el Bautista. Pero también eran llamados de otra manera. Ellos podían ser llamados a un corto plazo y ya de grandes, como por ejemplo sucedió con el apóstol Pablo y también con otros hombres y mujeres que aparecen en las Escrituras. Muy bien, entonces podemos decir que el nazareo, ¿sí? Era alguien que se dedicaba solamente y exclusivamente a Hashem. Muy bien, era un compromiso que tenía con el Eterno. Hoy en día podemos hacer una relación, ¿sí?, con nosotros y podemos decir que cuando nosotros tenemos una disposición, ¿sí?, a buscar mucho, pero mucho más de Dios, cuando de nuestra parte hay una mayor entrega a Dios, cuando anhelamos una mayor o un mayor nivel de santidad y un mayor compromiso con el Eterno, ahí podemos ver que hay una relación, ¿sí?, con el nazareo de esa época. Muy bien, y así llegamos al capítulo 7. El capítulo 7 nos relata algo muy hermoso. Nos habla acerca de las ofrendas que cada uno de los príncipes del pueblo de Israel hacía. Era una ofrenda que hacía cada príncipe, es decir, entonces eran 12 príncipes que representaban a cada una de las tribus del pueblo de Israel, hacían una ofrenda especial. ¿Quiénes recibían esta ofrenda? Bueno, esta ofrenda los recibían los levitas, es decir, los de las tribus de Leví. Vamos a ver qué ofrendaron estos príncipes. Muy bien, estos príncipes ofrendaron bueyes y carros. Dice que cada uno de estos príncipes ofrendaron un carro, ¿sí? Es decir, cada uno ofrendaba un buey. Cada uno de ellos ofrendaba un buey y cada dos príncipes ofrendaban un carro. ¿Y cómo repartieron esta ofrenda? Dice que los meraritas recibieron 4 carros y 8 bueyes para poder transportar lo que ellos tenían a cargo. Recuerden que los meraritas transportaban todo lo que eran las estructuras, era muy pesado lo que ellos llevaban, eran los tablones, las columnas. Entonces ellos recibieron estos carros, estos 4 carros y los 8 bueyes para transportar todo ese material tan pesado que pertenecía al tabernáculo. Luego los gersonitas recibieron 2 carros y 4 bueyes. Y ellos transportaban lo que tenían asignado. Vamos a recordar que los gersonitas eran los que llevaban todas las cortinas, sus cubiertas, las cortinas del atrio con las cuerdas. Entonces ellos recibieron menos carros porque no necesitaban tanto. Y también vemos que los coatitas no recibieron ni carros ni bueyes. Si ustedes prestaron atención a las primeras imágenes, ellos transportaban lo más sagrado del tabernáculo, pero eso tenía que ser transportado sobre sus hombros. ¿Y saben qué, amiguitos? De esto podemos aprender que todos nosotros tenemos una asignación, como ya vimos, y cuando Dios nos da esa asignación, también nos da todos los recursos que nosotros necesitamos para que la podamos cumplir. Él va a poner conexiones, Él nos va a hacer todo lo que nosotros necesitamos para que podamos cumplir con la asignación que Él nos ha encomendado hacer, para que nosotros lo hagamos de una manera excelente. Y ahora, para terminar, encontramos la bendición sacerdotal, que si bien está en el capítulo 6, quise dejarla para el final para poder entregársela a ustedes también. En el capítulo 6, versículo 22, nos dice que el Eterno le habla a Moisés y le dice: habla a Aarón y a sus hijos diciendo: así bendeciréis a los hijos de Israel y diles. Esto que yo les voy a leer ahora, que les voy a decir a ustedes, esta bendición, es para ustedes también,
¿sí? Porque ustedes también son hijos de Israel, ustedes también son hijos de Dios. Y esta bendición la pasamos de generación en generación. Y Dios nos bendice de esta manera y dice: el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amiguitos, y el Eterno le dice: así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y lo que nosotros hemos hecho ahora con ustedes es esto, es transmitirle esta bendición que el Eterno, ¿sí?, nos da a cada uno de nosotros. De esta manera y con esta bendición tan preciosa entregada, es que le damos fin a esta parashá número 35. Que Dios les bendiga mucho, mucho. Y como digo siempre, Él grabe en sus corazoncitos cada una de estas palabras. Nos encontramos la próxima semana. Shalom, shalom.